Empecemos, Diego. Perfecto. Hoy tenemos nuestro último seminario de noviembre a cargo de Cristóbal Méndez con su charla Topological Quantum Computation, que como saben trata de un tema fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y que es indispensable para el crecimiento de nuestras sociedades, su evolución. Antes de empezar, queremos recordarles que estos días tenemos hemos tenido varias defensas de tesis y tendremos varias defensas de tesis de tanto de maestría como de doctorado. Y es importante que nos acompañemos entre nosotros, acompañemos a nuestros compañeros asistiendo eh, a las salas de Zoom donde se realizarán las defensas. Específicamente mañana hay una defensa de tesis de maestría de Diego Tancará, y es de dinámica de polaritones, dinámica fuera del equilibrio de polaritones en cavidades de quantum electrodynamics. Entonces es muy importante que nos acompañemos, como decía. Bien, entonces Cristóbal, el espacio es tuyo, tienes la palabra. Muchas gracias por participar. Vale, gracias. ¿Puedes ponerlo como...? Ya, vale. Gracias por venir. Como dijo Diego, este es mi tema de tesis. Así que cualquier comentario, crítica constructiva para poder mejorar el trabajo, que aún me queda un par de semanas, se agradece. ¿Ya? Como dijeron, mi tema es Topological Quantum Computation, básicamente computación cuántica con topología. Y bueno, voy a partir introduciendo un poco el tema de la computación cuántica, que entiendo que no es muy recurrente que se enseñe en la universidad en pregrado. Voy a explicarles lo que es la computación cuántica topológica en particular, lo que son los años, que es el tipo de partícula que se ocupa en esta área. Y al final, si queda un poco de tiempo, hablar de mi trabajo actual y futuro, pero más que nada quiero privilegiar que se vayan de acá sabiendo o motivados por último con la computación cuántica en general. Entonces, todos hemos visto en los últimos años cómo los computadores han mejorado bastante. No sé si se acuerdan cuando éramos más chicos que tenían como re poca memoria y eran súper lentos. Y hoy en día, bueno, básicamente cualquier computador tiene miles de veces la capacidad de los computadores anteriores. Entonces, aquí puse un ejemplo, un IBM de hace 40 años y cualquier computador de hoy en día, la mejora es evidente. Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Qué hizo que podamos pasar de eso a esto en tan poco tiempo? Y la respuesta es, bueno, la ley de Moore. Gordon Moore era un ingeniero fundador de Intel, la empresa que hace procesadores, y él propuso una ley, dijo que la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica cada 2 años. Bueno, él partió diciendo que era cada 1 año, pues se arrepintió y dijo que era 2. Los transistores son como la unidad básica de cualquier procesador, y básicamente tener más transistores te permite mejorar la cantidad de cómputo, la cantidad de información que puede almacenar. Entonces, esto de ser cierto, significa que a medida que avanzan los años, la capacidad de cómputo de un computador aumenta de forma exponencial. La pregunta es si se cumple. Y la verdad es que sí. Esta es una gráfica, fíjense, del 70 al 2020. Ojo que es logarítmica, o sea, el eje Y está como achatado. Y fíjense cómo se incrementa la cantidad de transistores. En el 70 teníamos 1000 transistores, hoy en día tenemos casi ese número que no se debe leer, 50.000 millones de transistores. Entonces sí, como que esto es lo que ha facilitado que los computadores mejoren como lo hemos visto en los últimos años. Ahora la pregunta es si se seguirá cumpliendo. De ser así, va a llegar un punto en que los computadores van a ser demasiado bacanes, con demasiados transistores, pero sí o sí tienen que haber limitaciones físicas. O sea, es imposible que esto aumente toda la vida por siempre. Entonces yo no creo que se siga cumpliendo. Básicamente porque si aumentamos la cantidad de transistores en un microprocesador,
significa que el tamaño de estos tienen que ser más chicos cada vez, ¿cierto? Los primeros transistores eran gigantes, así como que cabían en tu mano. Los de ahora son de casi 7 nanómetros, lo que significa que los efectos cuánticos ya no son despreciables y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de fabricar o manipular transistores, ¿cierto? A esos tamaños ya la física cuántica aparece sí o sí. Y independiente de que sea más complicado de hacer, dado la cuántica que aparece, las máquinas de Turing, que son los computadores que todos conocemos, dejan de ser apropiados para ciertos problemas. O sea, si nos cuesta mucho aumentar los transistores, aumentar un transistor, mejor buscar otras cosas de otros métodos de cómputo que ocupen otros sistemas. Y ahí es cuando aparece la computación cuántica, que es como un camino alternativo, una forma distinta de hacer la computación. Bueno, Richard Feynman, famoso físico, fue uno de los primeros como en dar esta idea. Él estaba interesado en simular sistemas físicos, por ejemplo, resolver la ecuación de Schrödinger para dos, tres partículas. En una conferencia que hizo, el 81, él, bueno, tira como la propuesta en la mesa de hacer un computador cuántico. Bueno, aquí hay una cita de lo que él dijo. Básicamente plantea que si queremos simular cosas cuánticas, estamos por mal camino si lo hacemos con cosas clásicas. O sea, la única forma de simular el mundo cuántico es ocupando la misma cuántica, ya que escala de forma correcta con el tamaño del sistema. O sea, si el sistema aumenta en una partícula, la cantidad de transistores cuánticos, por así decirlo, también aumenta de forma lineal. Entonces, bueno, él dice eso, plantea la computación cuántica y la tira como desafío a los ingenieros, a los físicos de la época que trabajen sobre este tema. Entonces, veamos un poco las cosas básicas de la computación cuántica. Aquí se ocupa el qubit, a diferencia del bit clásico. El bit clásico es básicamente un transistor que puede estar o en 0 o en 1, si es que deja pasar corriente o si no deja pasar corriente. El qubit es una función de onda que superpone dos estados posibles, uno que llamamos 0 y otro que llamamos 1. Esos pueden ser cualquier estado cuántico. Por ejemplo, el spin de una partícula, spin, no sé, de lo que sea, puede ser que el spin up sea un 0 y el spin down sea un 1, por decir algo. Con sus ciertos coeficientes que, bueno, todos sabemos que aparecen en la superposición el cuántica. Ahora, uno puede normalizar, ¿no es cierto? Aquí hay como una libertad de fase y una libertad de norma que podemos fijar con la siguiente parametrización, que se ve muy raro, pero si lo pasamos a la esfera de log, es mucho más fácil de entender. ¿Cierto? Arriba tenemos el estado 0 y abajo el estado 1, donde este puntito nos indica como en qué tanto tiene de cada uno. O sea, si está más cerca del 0, es más probable que al medir la partícula está en 0, y si está más cerca del 1, al medir es más probable que encontremos el qubit en 1. Ahora, la gracia que aparece con la computación cuántica es cuando mezclamos más de un qubit, ¿cierto? Supongamos que tenemos dos sistemas, A y B, tal que el sistema 1 tiene la siguiente base, ¿cierto? Ese qubit, y el sistema B tiene lo mismo, pero su propia base. Y al juntar los dos sistemas, el espacio resultante, ¿cierto?, es el producto tensorial de los espacios de Hilbert de las dos bases anteriores, ¿cierto? Hacemos el producto tensorial de los espacios de Hilbert y obtenemos la siguiente base, ¿cierto?, que ahora es de 4 vectores. Antes era de 2 cada uno, ahora es de 4. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto para n sistemas? O sea, que estamos mezclando n qubits juntos. El producto tensorial de cada uno de los espacios, ¿cierto?, que está en 2 dimensiones, ahora va a ser con 2 a la n. ¿Cierto? Significa que tenemos 2 a la n vectores base en nuestro espacio de n qubits. Y con eso, la función de onda general para este sistema se va a escribir como combinación lineal de los 2 a la n vectores base por, ¿cierto?, la probabilidad de encontrar el sistema en ese estado. Ahora, fíjense lo importante que sea 2 a la n, ya que esto es exponencial. O sea, aumentar un qubit en verdad nos deja la embarrada en el espacio Hilbert porque aumenta demasiado.
Y para que se hagan una idea, veamos qué pasa con 300 qubits. Si tenemos 300 qubits, 2 a la 300 es más o menos 10 a la 9, o sea, 10 a la 90. Y esa cantidad de vectores son los que tenemos como vectores base del sistema. Ahora, si queremos simular ese sistema con transistores clásicos, haría falta, ¿cierto?, esa cantidad de transistores. Sin embargo, la cantidad de átomos en el universo observable es como 1.000.000 de veces menos que eso. O sea que, aunque tuviéramos todos los átomos a disposición del universo y ocupáramos esos para hacer un computador, imagínense un computador a escala universal, nos faltarían ya como millones de veces eh, los transistores necesarios para recién simular este sistema de 300 qubits. Entonces, esta es como la gran potencia que tiene la computación cuántica, que su naturaleza crece de forma exponencial, a diferencia de la computación clásica que crece como lineal. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué serviría todo esto? O sea, ya les mostré que una de las gracias es que crece de forma exponencial, pero en la práctica, onda, ¿para qué nos sirve tener todo esto? Bueno, una forma, o sea, una aplicación de las más importantes es que el algoritmo de Shor, bueno, Shor es un físico que encontró este algoritmo, dijo que un computador cuántico puede factorizar en números primos de forma mucho más eficiente que un computador clásico. ¿Y a qué le importa factorizar en números primos? Bueno, a toda la gente los que saben de la Bitcoin, de la blockchain, todo eso, no sé si saben que hay estaciones de minado de Bitcoins que tienen millones de computadores que lo único que están haciendo todo el día es factorizar números primos. Y la criptografía de la Bitcoin o de cualquier sistema blockchain se basa en que a los computadores les cuesta mucho factorizar. Sin embargo, a un computador cuántico no le cuesta nada, o sea, lo puede hacer al tiro con este algoritmo de Shor. Entonces, es una aplicación bien potente de la computación cuántica. Otra sería la criptografía, ya que, bueno, básicamente en el mismo sistema, con el mismo principio, podríamos aplicar criptografía usando qubits. Otro es la optimización, que hoy en día ya existen empresas que tienen computadores cuánticos y venden sus clusters para empresas de la industria. Por ejemplo, aerolíneas, que tienen que optimizar los viajes, los itinerarios de los aviones, y como el computador cuántico maneja mucho más parámetros, lo hace de forma más eficiente. Y lo otro, que lo encontré muy como novedoso, el dinero cuántico, que se basa en el teorema de no clonación, que nos dice que si tenemos un qubit, es imposible como copiarlo, replicarlo, ¿cierto? Porque está como guardado por la física, la naturaleza física. Entonces, si ocupamos qubits como dinero, sería imposible en el fondo como falsificar dinero. Una forma como un poco rara o novedosa de pagar, etc. Hay muchas más aplicaciones, les invito a que las busquen. Pero tiene problemas la computación cuántica. Primero, que es complicado de hacer, ya que las puertas lógicas ya no son transistores puestos en serie, puestos en paralelo, sino que son operadores unitarios, operaciones unitarias sobre los qubits. Es muy complicado de hacer en un laboratorio. Lo otro es la de coherencia, que es que nuestro estado cuántico es súper frágil. O sea, cualquier ruido externo puede hacer que la función de onda colapse sin que nosotros como que hayamos querido que pase eso, ¿cierto? Por eso los computadores que existen hoy en día están como a 0 Kelvin prácticamente y como muy, muy guardados para que no les pase nada. Lo otro es que el mismo teorema de no clonación, que nos permitía tener dinero cuántico, nos impide corregir errores, ¿cierto? Que los computadores hoy en día eh, tienen varias copias de la misma información, porque si una se echa a perder, bueno, tenéis 20 copias que podéis ocupar. Sin embargo, en computación cuántica, como no podéis clonar qubits, como que tenéis que buscar otra forma de arreglar tus errores, ¿cierto? Si un qubit se echa a perder, como que tenéis que buscar cómo arreglarlo sin copiarlo, no podéis copiarlo. Entonces, ahí aparece la computación topológica, ahora sí este es el tema de la charla, que es una posible solución, al menos al tema de la coherencia. Lo que plantea es que en vez de ocupar los estados cuánticos, por ejemplo, de spin o otros tipos de estados como qubit, como 0 y 1, ocupar propiedades topológicas del sistema para guardar esa información. Por ejemplo, algo muy burdo, tenemos dos partículas en un plano bidimensional y puede ser que el 0 sea que la partícula
envuelva de forma, no sé, horaria la otra. Y que el uno sea lo mismo, pero de forma antihoraria. ¿Cierto? Entonces, haciendo eso, el ruido externo lo único que va a hacer es como desviar un poco la trayectoria, pero el hecho de que la partícula va a envolver a la otra se va a seguir cumpliendo. Entonces es una forma muy inteligente de guardar la información sin tener que preocuparnos por el ruido externo. Ahora el problema, bueno, se puede hacer esta cuestión que estamos planteando. Para eso necesitamos partículas que podamos como seguir el rastro de que una envolvió a la otra, ¿cierto? Los bosones no nos sirven, porque sabemos que los bosones al intercambiar de posición, la función de onda es la misma, ¿cierto? Que da igual. Los fermiones solamente acumulan un signo negativo cuando intercambian, entonces no nos sirve mucho, porque intercambian una vez, intercambian dos veces y ya queda igual. Pero se teoriza que hay unas partículas, bueno, cuasi partículas, que acumulan fase no trivial, o sea que se puede medir cuando intercambian, que se llaman anions o enions, no sé cómo quieren decirle. El nombre viene de que any es como cualquiera, puede tener cualquier fase, ¿cierto? Como una partícula intermedia entre los bosones y los fermiones. Y bueno, se teoriza que existe. Y vamos a ver qué pasa si es que existe. Entonces, uno de los efectos más relevantes que relaciona la cuántica con la topología es el efecto de Aronoff-Bohm. Aquí tenemos un solenoide infinito que lleva campo magnético dentro de él, pero fuera del solenoide no hay campo magnético. Y tenemos una partícula Q que se mueve alrededor, ¿cierto? De un punto O a un punto R. ¿Cierto? Sabemos que afuera el campo magnético es cero, sin embargo hay potencial magnético vectorial, que es la A. Entonces la solución al problema, o la solución tentativa, es que la función sea la función de onda, sea la función de onda sin campo magnético por una fase I a la G, donde G es una fase geométrica que se puede escribir así, ¿cierto? Que depende del potencial y de los puntos inicial y final. Ahora vamos a considerar, imaginémonos un haz de electrones que lo separamos con algún método, cosa que la mitad se vaya por arriba y la mitad se vaya por abajo, y después se recombinen a la salida de la cuestión. Entonces calculamos las dos fases, G1 y G2, nos dan distintas, y por tanto al recombinar va a haber una diferencia de fase que está dada por este número. Esto significa que si medimos esto en un laboratorio, vamos a ver un patrón de interferencia aquí afuera. Y eso es como súper raro, si lo piensan, porque afuera no hay campo magnético. O sea, el hecho de que se hayan separado, que hayan pasado como por afuera de esta cuestión, hace que cambie la fase, ¿cierto? Esto es uno de los primeros experimentos que dejaron ver que importa la fase en la cuántica, ¿cierto? Porque antes había gente que decía, no, pero la fase la podéis renormalizar, la podéis cambiar, pero no, en realidad sí tiene importancia. O sea, si cambiamos, si separamos un haz de electrones, importa la fase con la que llegan, si hay un patrón de interferencia. Ahora el caso general, para esta fase que llamamos fase geométrica, se llama fase de Berry. También pueden verla como con el siguiente experimento mental. Imagínense un péndulo que oscila de norte a sur en dirección de Portland. Por algún motivo, Portland. ¿Ya? Y nos movemos del polo norte hacia el Ecuador, giramos por el Ecuador, siempre oscilando de norte a sur, y nos devolvemos. El péndulo va a haber acumulado dos fases. Una fase geométrica, que es que partió oscilando hacia acá y terminó oscilando hacia acá, que es debido a la geometría de la esfera. Y otra fase dinámica, que bueno, es debido al desfase con el que llega por el tiempo que nos demoramos en movernos, ¿cierto? Entonces, la función de onda final va a ser la inicial por dos fases. Beta, que es la dinámica, y gamma, que es la geométrica, que es la famosa fase de Berry, que es la que nos va a interesar si queremos buscar anions, o aniones, ¿cierto? Ahora, hay todo un mundo matemático detrás de los anions, y es que hay reglas de fusión que dicen cómo interactúan entre ellos. Aquí está como ya el dibujo más claro. Tenemos dos aniones en el plano bidimensional y vemos que uno al envolver al otro, bueno, eso pasa en el plano, pero si consideramos el eje temporal, sus líneas de mundo, vemos que en realidad es como una trenza, como que uno trenzó al otro. Y esto es lo que uno como que habla de topológico, ¿cierto? Que como que hay fenómenos que ocurren
por el hecho de trenzarse, de intercambiarse, de pasar uno por sobre otro. Y el otro fenómeno que puede aparecer con los anions es que si juntamos dos muy cerca del otro, pueden considerarse como un anión nuevo, ¿cierto? Como que si juntamos A y B, puede que el resultante sea un C. ¿Sí? Eso es lo que se llama una fusión. Entonces, un modelo de anions se define como eh, una cantidad de partículas, ¿cierto? A de C, y uno, la partícula de identidad, que viene siendo el vacío, la ausencia de aniones. Hay dos tipos, están los abelianos, que, bueno, siempre conmuta. Ese símbolo significa la fusión de dos aniones. Siempre da lo mismo el orden. La fusión de A con B, lo mismo que fusionar B con A. Pero los abelianos, el output de esta fusión es siempre un solo anión. En este caso es C. Y los no abelianos, que al fusionarse tenemos distintos outputs posibles. Por ejemplo, aquí tenemos el output C con una cierta probabilidad que viene dado por este índice y el output D que viene dado por ese índice. Y bueno, se llaman abelianos y no abelianos, ya que estos al moverse acumulan fase escalar, o sea, una exponencial por algo, y estos al moverse acumulan una matriz. Y como las matrices no conmutan, se dice que son no abelianos, y como la fase, o sea, los escalares conmutan, estos son abelianos. Ahora vamos a trabajar con los diagramas de fusión, básicamente la misma imagen que vimos antes, pero simplificado, y más bonito, como un árbol. La otra cosa que se ocupa harto como la teoría de los años son los diagramas de, o sea, la identidad del pentágono y del hexágono. Es que si tenemos, por ejemplo, aquí 4 anions que están fijados para fusionarse al quinto anion, hay distintos posibles caminos para hacer lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, uno se combina con 2 y después el resultado se combina con 3 y así, o tenemos varias otras opciones. Entonces, para hacer que esta teoría de la fusión de anions sea como única, se definen estas identidades. Entonces, con la del pentágono y con la del hexágono, es posible definir de esta forma una equívoca. O sea, sin tener como dobles ecuaciones. Aquí siempre hacer lo mismo. Y aquí aparecen también unas matrices. La matriz F, que es la matriz de fusión, y la matriz R, que es la matriz de intercambio, que también van a ser relevantes. Lo único que hacen es como relacionar un sistema con el otro. Ahora, hay algunos modelos de aniones, por ejemplo, aniones de Fibonacci, que son los que más se ocupan en computación cuántica. Este es el modelo más simple que se conoce. Consta solamente de un anión, el anión tau, que tiene las siguientes reglas. El anión tau con el vacío fusiona en tau. Aquí lo mismo, pero conmutó. Y el anión tau fusionado con tau puede ser o 1 o tau, lo que nos dice que es un anión no abeliano. Tiene dos posibles resultados. Ahora, ¿por qué se llama Fibonacci? Si consideramos varios aniones combinándose, por ejemplo, este ya lo vimos, ahora si consideramos 3, tenemos estos resultados, y así, y vemos que se forma como el patrón de Fibonacci, ¿no? 1, 1, 2, 3. Y si seguimos va a ser el patrón de Fibonacci, ahí el nombre. Ahora, como dije, es el modelo más simple, consta solamente de un anión y sus reglas son bastante simples, pero a pesar de eso, las matrices que aparecen, la matriz F y la matriz R, forman un espacio denso en SU2, que significa que podemos hacer computación universal con ellas, ya que cualquier rotación, cualquier operador unitario, podemos expresarlo en función de esa matriz. Y por eso es como el santo grial, por así decirlo, de la computación cuántica. Se cree que algunos sistemas de efectos Hall cuánticos fraccionarios podrían albergarlo, pero aún nadie ha podido hacerlo en un laboratorio. Pero se está trabajando arduamente, ya que como dije, es como el santo grial de la computación cuántica. Sin embargo, a pesar de que es universal, hay compuertas lógicas que son muy complicadas de hacer. Por ejemplo, la puerta NOT, que te cambia el valor de verdad de tu input, aunque sea bien simple, con este modelo puede constar de 90 operaciones unitarias, que ya es bastante complicado y requiere tener como mucha capacidad en un laboratorio para manipular los qubits.
Los otros son los de Ising, que es lo que yo ocupé en mi trabajo posterior, que es bien simple, consta de dos partículas, las psi, que son fermiones, y el sigma, que es un anión, ¿cierto? Que sigue estas reglas que están acá. Y estos, a diferencia de los de Fibonacci, no generan composición universal, pero igual se pueden hacer, las compuertas que no podía hacer, se pueden hacer con métodos no topológicos, que es una forma de arreglar la cuestión o un parche. Entonces, el modelo en el que yo trabajé es el modelo de Kitaev, de panal de abeja. Consta de una red hexagonal de spins, un medio, con condiciones de borde periódica. Significa que este que está acá se conecta con esto que está acá abajo. El hamiltoniano se escribe de la siguiente manera, es casi un modelo de Ising. Vemos interacciones a primero y segundo vecinos, con unos términos de acoplamiento, los J y el K. Y esto se puede hacer de forma analítica, pero con la técnica de la fermionización. Aquí me disculpo, viene harta matemática, pero paso rápido. Básicamente cada spin se puede separar en dos modos fermiónicos. Los modos fermiónicos se pueden descomponer a su vez en fermiones de Majorana, que son fermiones que son su antipartícula. Entonces, aparecen estos modos fermiónicos, o sea, estos son los de Majorana, el C, de X, de Y, de Z, y con eso podemos escribir las matrices de Pauli en términos de los fermiones de Majorana y los términos de interacción, donde aparece, este es bien importante, el operador de link, que es el U, con gorrito. Y ese operador, su gracia, o sea, lo que es más importante es que tiene dos octovalores, por lo que vemos acá, que es 1 menos 1. ¿Ya? Si hacemos esto, es mucho más fácil de, primero, escribir el hamiltoniano, nos queda así, es harto más simple, y se puede interpretar la red de panal de abeja de una forma mucho más intuitiva. Por ejemplo, aquí vemos que los símbolos, el más o el menos, es el octovalor del operador de link entre dos vértices. Por ejemplo, entre S y S tiene el link con más 1, y entre S y S tiene el link con menos 1. Y lo que se teoriza es que cuando tenemos links menos 1, forman como una, ¿cómo decirlo?, como un camino, y en los extremos aparecen unas cuasi partículas que se llaman vórtices. Son esos que están ahí, como esos hoyitos. Y lo que se teoriza es que la función de onda se localiza mucho en esos vórtices. Y con ellos podríamos hacer computación cuántica. Esos podrían ser los aniones que estamos buscando. Entonces, lo que hicimos con el profe Rodrigo Soto en la tesis, hicimos un código en Python que simulara este modelo, que construyera el hamiltoniano y que nos ploteara en el fondo la red hexagonal. Y lo que queríamos hacer es como ver qué pasa con los vórtices al moverlos, al trenzarlos, en el fondo hacer como una computación cuántica, ya que se teoriza que aparecen aniones de Ising. Entonces queríamos ver computacionalmente si es que esto ocurría. Y bueno, eso es el plot que tiraba el código. Tenemos la red hexagonal y tenemos, por ejemplo, los links que están en negro tienen valor 1 y los links en rojo, como ese, tienen menos 1. Automáticamente se plotea también los vórtices a los extremos. Y por ejemplo aquí ploteé la autofunción base del sistema y vemos que efectivamente se localiza mucho los vórtices, lo que da como una gran intuición de que podrían haber aniones de Ising. Ahora, hicimos un análisis energético, lo que hicimos fue transportar los vórtices de la forma más continua posible, parametrizando el operador de link, ¿cierto? Puede ser o 1 menos 1, pero hicimos un poco de trampa y dijimos, ya, puede ser cualquier cosa entre menos 1 y 1 con esta parametrización, ¿cierto? Que depende de S, que es como los steps, como en cuántos pasos te fuiste de un lugar a otro. Y también diagonalizamos la función de onda, o sea, construimos la matriz con NumPy en Python y diagonalizamos y obtenemos los vectores propios y valores propios. Entonces con eso podemos sacar las energías. Por ejemplo, esta de acá es un gráfico de la primera autoenergía, que vemos que cuando aumenta la separación, este es la separación de los vórtices, cuando aumenta la separación, ya por ejemplo por el 8, esta autoenergía ya como que va a 0. Eso es lo que se conoce como el Majorana Zero Mode, un modo cero, que es súper útil,
ya que significa que, bueno, aquí la otra gráfica se ve, E es la energía total, basal, y ploteé en azul la energía y en amarillo la energía, pero con el 0 Mohs sumado. Y vemos que, de nuevo, como casi por el 8, con la separación suficiente hay degenerancia. O sea, esas dos energías son casi la misma. Es como la gracia del Zero Mode. Bueno, también acá ploteé arriba el fermion gap, como la brecha de fermiones, que es como ya el segundo autovalor. Que la gracia es que hay una separación grande para que no haya como que un ruido externo te deje la embarrada y como que te supere esa energía. Pero aquí se ve que hay una diferencia ya importante, que está como en cierto modo protegido la primera autoenergía. Lo siguiente que hicimos fue calcular como la matriz de Berry, por así decirlo, la fase de Berry que parece transportar los aniones, en este caso los vórtices, que, bueno, aquí el gamma es la matriz de Berry que aparece, que se puede discretizar, porque era una integral, pero como lo hacemos en pasos discretos, se puede pasar como una sumatoria, esto que está acá. Y las funciones de onda se pueden escribir también como las funciones de onda que nos entrega la matriz al ser diagonalizada, de la siguiente manera. Entonces, con esto y eso, podemos calcular esa matriz de ahí. Entonces, lo que hicimos fue ocupar este trayecto. Tenemos dos pares de vórtices que están más o menos bien separados y probamos con dos caminos distintos. Uno que es como el camino trivial. Fíjense, parte en C1, va para allá, se devuelve y después el vórtice de arriba va para abajo y se devuelve. Entonces, como no alcanzan como a cruzar sus líneas de tiempo, esto es como un camino trivial y debería darnos una matriz identidad. Y el otro, que es el camino ya de trenzado, que es que base 1 se queda ahí, después de arriba baja, lo trenza y después se devuelven. Este ya sería un camino no trivial y se espera que muestre la matriz de intercambio de los aniones de Ising. Pero bueno, lo que obtuve, primero, este es el ploteo de la matriz, o sea, del camino trivial. El eje Y es como la fidelidad, como que tanto se asemeja a la matriz objetivo. En este caso, la matriz objetivo era la identidad. Y vemos que para todos los K que probé, está como cercano a 1. O sea que la fidelidad es muy buena y es un buen resultado. Pero en el camino no trivial, camino de intercambio, ploteé dos cosas. Ploteé la matriz en sí y la matriz por su adjunta. Esta sí dio bueno, o sea, dio muy parecido a 1, lo que significa que es un operador unitario, que era lo que se esperaba. Pero en este se obtiene para algunos K, por ejemplo K 0,11, se obtiene la fidelidad que esperábamos, o sea que sea muy cercano a 1. Lo que significa que para SK podrían albergar aniones de Ising. Sin embargo, para los demás no, y bueno, también está como este hoyo que no sé por qué aparece, y sigo como intentando interpretarlo. Pero bueno, hay otras cosas que mejorar todavía, en particular el tamaño del sistema es una gran limitación, ya que como vieron recién como con 8 de separación se tiene como la degenerancia que se espera. Sin embargo, como la complejidad, o sea, al computador le cuesta mucho diagonalizar los sistemas grandes, tuvimos que dejarlo en un sistema más o menos chico para que se demorara a tiempos decentes. Lo otro es el filtrado de datos, ya que como estamos al fondo pasando una integral a una sumatoria, aparecen como errores sistemáticos al querer como discretizar. Entonces, esos errores los filtré, bueno, muy chantamente, por así decirlo. O sea, se veían datos que estaban muy lejos de la media, los sacamos, por así decirlo, porque eran errores del sistema. Pero se podría mejorar un poco esa técnica de filtrado de datos. Y lo otro sería probar con otro lenguaje de programación, ya que ocupé Python, y Python es muy malo para matemática, o sea, le cuesta mucho diagonalizar, y quizás con otro programa, como C++, se demoraría menos. Bueno, el trabajo que estamos haciendo ahora, en las semanas que quedan, y lo que espero hacer a futuro, es probar, por ejemplo, con esta variación del sistema. Esto se conoce como un twist, es que en vez de que el enlace sea entre S y S, como que se va al vecino. Y la gracia de esto es que puede que sea más fácil hacerlo en un laboratorio, hacer esto que hacer lo anterior, y como si se fijan, aparecen como vórtices también a los lados.
O sea, la función de onda se localiza por acá y se localiza por acá. Entonces sería igual interesante ver si esto alberga anions de Ising. Lo otro sería optimizar el código. Por ejemplo, partí haciéndolo con un núcleo y terminé haciéndolo con 16 núcleos, que mejoró mucho el tiempo de procesamiento, pero siento que hay cosas que se pueden seguir mejorando para que se demore menos. Y, por ejemplo, aumentar el tamaño del sistema sin estar esperando como una semana las cuestiones. Lo otro sería probar con distintos sistemas, distintos modelos. Hay varios interesantes. El GitHub Ladder, que es básicamente como eso, pero en forma de escalera, que también se está hablando mucho últimamente. O la GitHub Chain, que es lo mismo, pero una línea recta. Porque aquí pueden ver la foto. O cualquier cosa con GitHub, ¿cierto? Esta es el panel la abeja GitHub, GitHub escalera y básicamente GitHub es muy pro en estas cosas. Y eso, gracias. ¿Hay dudas? ¿Ya? Ya, el K, espera, vamos para acá. Aquí está. Es como ese término de acoplamiento, que es con los segundos vecinos. O sea, tenemos los J, que son como acoplamiento a primeros vecinos, y el K es como un factor magnético que aparece de interacción entre los segundos vecinos. En el fondo este es el que se puede como manipular en un laboratorio. Sí. Sí, o sea, me faltó decir que ocupé, todos los J son iguales. Por ejemplo, son J igual a 1. Que eso, bueno, si uno varía con los J, si uno fuera distinto, se tienen como distintos tipos de aniones. O sea, hay gente que prueba, por ejemplo, con que este sea mayor que los otros dos, y se tienen aniones abelianos. Pero para tener aniones no abelianos, se prueba con todos iguales. Claro, ahí te queda solamente el K como término libre para manipular. Primero, bacán, muy buen trabajo, Vale, gracias. muy interesante. Tengo dos preguntas que son más de curiosidad que de cualquier otra cosa. La primera es, ¿por qué o de qué manera tú sabes que de estos cambios te van a salir aniones tipo Ising, que es lo que estoy buscando? O sea, porque lo copié de un libro, básicamente. Ah, O sea, como que el libro decía eso. ya, ok. No, no, o sea, en verdad como que es imposible saberlo a priori, pero lo que uno hace es precisamente lo que quiere hacer, como simular y ver qué matriz te entrega y ver si esa matriz se parece a la de intercambio o la matriz de Briding de un tipo de modelo de aniones. En este caso, unos locos hicieron la pega antes que yo y en un libro aparecía, bueno, hicieron la pega y dijeron, esto es un anión de Ising. Y lo que yo buscaba en el fondo era replicar eso, como ver y probar con variaciones. En el fondo. Pero igual me imagino que tiene que ver con una especie de olfato de parte de la gente que se dedica a esto, de decir, o este camiseta tiene más o menos la forma que yo quiero, lo que estáis más o menos que hay ahí. O sea, fíjate que el modelo en sí es como de Ising, ¿no? Como interacciones de spin a primeros vecinos. Claro. Entonces como que igual te suena a Ising. No, también con la energía uno tiene un poco la idea también de lo que pasa. ¿Cómo es para acá? Que por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, si tenemos energía positiva, eso como que favorece a que después de la fusión el resultado sea otro anión, en este caso otro vórtice. Y si las energías son negativas, como en la parte de abajo, eso favorece al vacío. Si te acordáis, los aniones de Ising tenían también dos opciones, que es que o se vaya a un otro anión o se vaya vacío. Y también como estamos trabajando con fermiones de Majorana, también hay como fermiones en el menú, ¿cachai? Que era como, aquí está, si te acordáis, aniones de Ising, ¿cachai? Hay fermiones, hay aniones y está el vacío. Entonces están como todos los ingredientes para que fueran aniones de Ising. ¿Cómo? Los Majorana Mode son los torneos que Sí, estoy buscando. claro, esos fermiones de ahí. Y los aniones son los vórtices. ¿Cachai?
este hamiltoniano que tú estés trabajando, ¿cómo lo replicáis experimentalmente? ¿Dónde está? ¿Cómo? Si un hamiltoniano que, o sea, entiendo que son como una red de spin, ¿no es cierto? Pero Sí. en el laboratorio, ¿tú cómo generas eso? Esto. O sea, ¿Qué es? No sé lo que significa. Porque experimentalmente se está haciendo el trabajo de buscar, o sea, tú lo estás haciendo computacionalmente, pero también tiene que haber ciertos materiales que presenten esta estructura o... ya, buena pregunta. O sea, es que hasta ahora este trabajo está como muy en pañales, así que le falta mucho para hacerse experimentalmente. Por ejemplo, se ha investigado, como dije, para los Fibonacci, pero también para los Ising, que modelos de efecto Hall cuántico fraccionario podrían hacer que aparezcan estos fermiones. Entonces ahí habría que recrear como este modelo hexagonal. ¿Sí? Pero de repente es muy complicado como que estén los spins justo hexagonal. ¿Sí? Por eso es interesante otros modelos, como el de, por ejemplo, el de, al final, el Kitaev Chain. Ese, que se ha recreado, por ejemplo, con cables superconductores. Que eso sí se ha hecho y es mucho más simple, un cable, ¿no? Pero claro, este es más complicado. Como que el grafeno, o sea, tiene pinta de grafeno, ¿no? Pero claro, tiene que ser un sistema que además como que sea, que albergue aniones y complicado. Sí, dale. Ya. O sea, no, antes. Aquí. Ya que básicamente como que dejamos de ver el sistema como una red de spines y pasamos a verlo como una red de fermiones. O sea, como que cada spin son 4 fermiones de Majorana. Y tú al cambiar como la interacción de un par de ellos, haces que, por ejemplo, la interacción de uno que está acá con otro que está acá pasa a ser como signo negativo. O sea, como que el octovalor de ese operador se da la vuelta. Y bueno, eso hace que en los extremos aparezcan estos vórtices, pero que a priori como que no significan nada. Solamente cuando veáis como la gráfica, se vio que apareció como una función de onda localizada en esos puntos. Ah, que fíjate, aquí tenemos un menos acá y un menos acá. Y después no hay menos, y aquí tampoco hay más menos. Entonces, es como los extremos de ese caminito. Y de hecho esa es la forma de transportarlos. Como, fíjate, aquí teníamos puros enlaces con signo positivo y solamente aquí lo cambiamos. Entonces después si queríamos transportar este vórtice un espacio a la derecha, cambiamos este enlace para que sea rojito, en vez de ser negro. Así, y se van moviendo. Como aquí, por ejemplo. Aquí cambié estos 3 enlaces y aparecieron un vórtice acá y otro vórtice acá. Y uno también puede cambiarlo, por ejemplo, si cambio este, ahora el vórtice se mueve para acá, y así. Sí, exactamente. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles? ¿Eran estos? Ah, por el K. Ah, lo que está aquí. Magnético, sí. O sea, es que en realidad es como raro, porque, claro, como que depende del K, de si efectivamente aparece como aniones de Ising o si no aparecen. ¿Cachai? Entonces, en realidad esto debería ser más continuo. Lo que yo esperaba, por ejemplo, que en vez de que se vaya para abajo, como que siguiera para arriba. Porque claro, es raro que oscile tanto. O sea, según yo, es por los errores que aún me queda por arreglar. Por ejemplo, que estaban muy juntos, entonces las funciones de onda como que interactuaban, como que se solapaban, cuando deberían estar muy separadas para que no ocurriera eso. Entonces, según yo, por esas oscilaciones, por esos errores, aparecen como estos puntos que no queremos en el fondo. Pero claro, esto debería ser como más continuo. Con, ojalá un peak, ¿cierto? En el 1, para que la fidelidad sea máxima.
acá. Es como, mira, estos son los autovalores del sistema. Es básicamente sumar como todos los autovalores, como de todos los spins. Y tenéis como el autovalor, o sea, la energía basal. Incertidumbre. No sé qué pasaría al medir. Porque, o sea, como te digo, esto nunca se ha hecho con un laboratorio. Y no sé. Claro, o sea, es como todo en el papel todavía. Pero claro, esos son como los autovalores que aparecen ¿cachai? En el papel o en Python, ¿cachai? Eso me tira el NumPy. ¿Sí? Ah, no, o sea, es básicamente, por ejemplo, esos dos aniones, los vórtices, si los juntamos mucho, es como que fueran una sola partícula. O sea, como que mentalmente lo estamos volviendo en un saquito y decir como que son la misma. O sea, por ejemplo, en este caso, uno al cambiar como que es ese enlace, al hacer que sea más uno en vez de menos uno, desaparecen. Y ahí como que uno se imagina como que se juntaron. ¿Sí? Pero en el fondo son casi partículas. O sea, esos vórtices no son partículas elementales, ¿cachai? No existen. Es como que nos imaginamos que son una partícula porque fíjate la función de onda, como que nos da esa idea. ¿Cómo? O sea, cambiar el autovalor, ¿cachai? Que ese pase a ser positivo, ese enlace ahí. Y ahí como que desaparecen los vórtices. En el experimento, ya sí, hice un poco de trampa. Aquí les mostré, ya se me perdió. Pero básicamente, aquí, dije, el U va a variar como de forma discreta entre menos uno y uno. A ver, eso es trampa, porque el U puede ser o 1 o menos 1, ¿cierto? Eran los autovalores permitidos. No puede ser algo entre medio. Pero eso era como para el código, para que funcionara. Pero en un laboratorio lo que uno hace es variar el J local. O sea, ¿cachai? Y esos J, en realidad, cada enlace tiene como distintos coeficientes de acoplamiento. ¿Cachai? Por ejemplo, puede que todos los J sean 1, pero si yo cambio como que ese en particular sea un poco menos, un poco más, es como el equivalente a cambiar el valor de U. O sea, entre jugar con los J y jugar con los K locales, se puede hacer como ese efecto. ¿Cachai? Pero ahí estamos asumiendo como demasiado poder, o sea, como que podemos ¿cachai? Cambiar qué tanto interactúa ese con ese, pero no ese con ese. Hay cosas tan complicadas. ¿Entendió? En verdad, con todo lo que ustedes dicen, se nota que igual la aplicación como de esto tendría que tener un centro de experimental bastante grande, ¿no? Sí. Inclusive, pero como que se ha intentado hacer teoría con, no sé, una versión perturbada, como intentando, no sé, cambiar uno de esos puntos negros por punto blanco. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Se puede hacer eso o explota todo? No, sí se puede, o sea, Una perturbación del territorio original. ¿Sigue funcionando? sí. O sea, suponte esto es una perturbación. ¿Cachai? Que en vez de que los enlaces sean como perfectos, sean como ya con el vecino al lado. Ah, ¿Cachai? Que eso es como más realista que puede pasar en un laboratorio. Y claro, hay harta gente, hay químicos, por ejemplo, interesados en ese tema. Y claro, fíjate que sigue pasando como lo de los vórtices, pero mucho más feo que antes, o sea, están más deslocalizados y se solapan mucho entre medio. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería mucho más relevante que el sistema sea grande, para que la separación sea mucho más mayor entre los vórtices y no ocurra como ese solapamiento. Yo tengo igual un par de consultas. En la cadena que taller aparecen en términos de Majorana, ¿cierto? Los extremos. Sí, Tú en este sistema bidimensional, obviamente los extremos ya pasarían a ser como un borde bidimensional.
consulta específica es, ¿cómo puedes saber tú a priori cuántos fermiones de Majorana se van a formar en el... ¿En este que está acá? Buena pregunta. O sea, básicamente los vórtices están relacionados con los fermiones de Majorana. Que son como... O sea, básicamente todos los spins se descomponen en Majorana. Pero claro, la idea es que aparezca como uno desapareado, ¿cierto? Como uno libre. Que en el fondo sería como esto que aparece acá. Como que la energía, al crear un par de vórtices, la autoenergía, la idea es que haya degenerancia para una cierta separación de los vórtices, ya que con eso tenéis como dos autofunciones con la misma energía y que te permite hacer computación cuántica. Entonces, claro, sería como por cada par de vórtices aparece como un fermión de Majorana desapareado. ¿Y tú con tu código actualmente puedes controlar cuántos vórtices metes al sistema? Sí, sí, o sea, esa es como la gracia, que es súper versátil, porque basta con cambiar, como no sé, por ese enlace, lo cambio por -1 y aparecen un par de vórtices. ¿Sí? Pero por ahora estamos trabajando con 2 pares nomás, como lo más simple. Pero claro, se pueden simular con más vórtices y agrandar el sistema, achicarlo. Entonces, ¿a ti no te importa tanto lo que ocurra en el borde? Es que es periódico. Ah, ya, es periódico, esa Sí, era... es periódico y con geometría toroidal. Esa es la otra gracia. Ya, bacán. ¿Más preguntas, gente? Ya, entonces le damos otro aplauso. Vale, gracias. Muy buena presentación y gracias Méndez, gracias a todos ustedes por haber venido. Y antes de que se vayan, mostrarle les quiero mostrar la siguiente charla que va a ser de Leonardo Leiva, que nos va a estar, que es dinámica de condensación de partículas activas persistentes. Así que quedan súper invitados, invitadas a poder asistir a la siguiente charla. Y para la gente que es de posgrado va a estar el cupo asegurado, los que son de pregrado va a ser casi sorteo, como tuvo que ser hoy día. Pero eso, así que ahora hay pizza abajo para que puedan bajar a comer y a los que vinieron por Zoom, muchas gracias por su asistencia. Así que nos vemos.